ordenados en nuestra existencia a planificar nuestro ser, de ahí se va a ser planificado. Hasta ese momento hay una soledad originaria permanente del hombre y hay una angustia. Por eso un hombre casado, felizmente casado, o una mujer con sus hijos, se sigue sintiendo solo en algún momento. ¿Por qué? Y es bueno y es natural que sea así. Porque esa plenitud y esa planificación de su soledad se va a dar única y perfectamente con el desposorio espiritual de Jesucristo en el cielo. En ese desposorio espiritual que en el Cantar de los Cantares está tan bellamente presentado, en ese desposorio espiritual de mi alma como amada del Señor, por el cual Él ha entregado como Cordero Inmaculado su sangre por amor a su amada, que es mi alma. Ahí vamos a planificar. Por eso esa plenitud a la cual voy a llegar, voy caminando hacia ese desposorio espiritual que está representado en la boda del Cordero, la boda de Caná. Siempre cuando hablamos de boda es esa boda de mi alma con el Señor, pero para llegar a esa boda necesito entrar en diálogo de amor con Jesucristo, con el Señor. Y mientras voy caminando hacia ese diálogo, en ese diálogo eterno que ya se empieza a dar y se va a dar para siempre en ese desposorio, de modo humano lo hago a través de aquel que más amo y más me ama, y ahí sí, con todo mi ser, alma y cuerpo y sentidos, que es mi esposa, mi esposo en la vida matrimonial. Por eso la oración matrimonial. Muy complicado, ¿no? ¿O no? ¿Bien? Bueno, gracias. Si no me dicen para... Teniendo esto en claro, el maligno, que es muy astuto y existe, está en la puerta para afuera, porque está Jesucristo acá presente, él va a quebrar la relación con el Señor, el diálogo con Dios, y va a quebrar, quebrando ese diálogo con el Señor, como necesitamos hacerlo de modo humano, somos de carne y hueso, necesitamos escuchar, hablar, tocar, sentir, lo va a hacer también quebrando el diálogo en el matrimonio. Esto es distinto a lo que, pero es fuente cuando se habla en los cursos matrimoniales, novio, el diálogo de los novios, escuchar, hablar, todas las metodologías, que hay 200.000. Bueno, este es el origen teológico de esas dinámicas que se dan. El diálogo, el demonio que es tan astuto, que va a necesitar quebrar ese diálogo, esa relación que tienes con el Señor. Entonces es interesantísimo cómo lo logra hacer. Dice, una vez que ha creado, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Todo esto es inmediatamente de haber creado al hombre y la mujer. Este sí es hueso mi hueso, carne mi carne. Será llamada mujer porque ha sido sacada del hombre. ¿Sí? O sea, hay algo mío en el otro. Como hay algo mío en el otro, necesito. Y hay una fuerte alegría de ambos en la presencia del otro. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne. Agrega Benedicto XVI, y serán un solo espíritu. Porque está hablando de carne con un concepto semítico de los hebreos, que es todo el ser humano, ¿no? No solamente nosotros que vivimos todo, carne y espíritu, ¿no? Es un mismo ser. Entonces, ya podían ser entre ambos planificados en el amor y por lo tanto en la felicidad, en camino hacia la eternidad. Se entiende que Adán y Eva, tal vez, esto lo digo un poco aparte, porque es una hipótesis teológica, iban a terminar su tiempo en la tierra como María, y después de una dormición o una muerte natural podían pasar al cielo si estaban en relación con el Señor, ¿no? Porque estaban hechos para
bueno, no lo hemos leído para crecer y multiplicarse, no es que el mundo iba a estar ya y se le iban a caer de tantas personas humanas que después de tantos siglos de humanidad iban a morir como Pascua hacia el cielo, ¿se entiende eso? Bueno, pero bueno, fuera de eso, creado a Adán y Eva, padres de la humanidad, aquí está la humanidad, aquí estamos nosotros, donde estaban para estar juntos y dialogar juntos en el Señor, que era amigo de ellos. Y cuando está esta imagen, ¿qué sucede? Entra en acción la serpiente con astucia y le dijo a la mujer, habla. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero el árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no coman de él, ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La serpiente dijo, Dios sabe que cuando ustedes coman, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio el árbol que era apetitoso para comer, agradable a la vista, deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se le abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, entretejieron hojas de higuera, etc. ¿Qué hizo el maligno? Rompe, es fuerte, ¿no? Rompe la relación con el Señor. Eva responde bien. Están todos temerosos por si meten la pata al contestar. Sí, siempre pasa eso, no pasa nada. Yo siempre me equivoco más. Lo mismo, no pasa nada. Responde bien y con valentía. Aparece en la Escritura muchas veces, tal vez más valentía, en las mujeres que en los varones. En Eva en responder, ya vamos a explicar por qué, en Esther, en Judith, en María, María al pie de la cruz, María Magdalena, la de Cleofás. Es impresionante ese tema, pero es por otra razón. El tema aquí es que ella dice, Dios nos ha dicho que no comamos de ningún, podemos comer de todos excepto de este, ¿no es cierto? ¿Se lo dijo a ella? ¿Ha leído el Génesis una vez? Sinceramente. Se lo dijo a Adán. Muy bien. ¿Por qué? Porque ella no existía. Porque no estaba creada. Porque ella responde, nos ha dicho. ¿Miente? Aquí es que ellos tenían un verdadero diálogo. Iban caminando. Algún día Adán con Eva, Cheva, una vez Dios me dijo, ese no podemos comer. ¿Por qué? No se come porque viene el mal. Bueno, listo, no comemos. Listo. Lo aceptó. Así como los niños le dicen, el papá dice, no se hace, van corriendo a la mamá, no, porque sé que la mamá dijo que no tampoco, o al revés. Porque sé que si uno dice, el otro también, no juego con los dos, pero cuando no hay diálogo matrimonial, los niños juegan con ambos. A modo de niños, imagínense lo que hace el maligno con esto, ¿no? Entonces, este árbol de la fuente de vida espiritual y sobrenatural que tenían, está ahora quebrado en un orden a este otro árbol de el bien y del mal, en que ellos sí han recibido un fruto. Dice, si toman de este, serán conocedores del bien y del mal. Pregunta, ¿está bien conocer el bien y el mal? ¿Por qué Dios no quería para ser como dioses? ¿Está bien o mal ser como dioses? Está bien. Estamos creados para ser hijos de Dios. Dios se hace hombre para que nosotros seamos hijos de Dios. El tema es que no nos podemos nosotros, que es el sentido bíblico, apropiarnos del bien y del mal. Entonces, ser dueños de la verdad del bien y del mal. Esto está bien y esto está mal. Eso el hombre no lo puede hacer como dueño, ponerse en la postura de Dios como creador. Que es lo que hicieron nuestros infames legisladores hace 2 años con la ley del aborto. Se pusieron en la postura de soy Dios
Y ese niño que está en el seno de una madre, lo podemos matar. Eso es conocedores del bien y del mal. En ese sentido está en la Biblia. ¿Qué ha sucedido con esto? La mujer dialoga con quien no tiene que dialogar. Le responde bien, sí, pero no le tiene que responder. No entres en respuestas, en diálogo, porque vas a salir perdiendo. Aunque te creas la más santa, el más santo de todos los que están aquí. Vas a perder con el maligno. Eva, que estaba en estado de gracia, era una santa, perdió. Y en ese diálogo ya no estaba dialogando con Adán. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde? Dice que estaba con ella. Ese es el punto. Si tu mujer está dialogando, pero no me estoy refiriendo si está chateando, conversando con la vecina, su corazón, su interés está ya queriendo ser dueña del bien y del mal. Digo tu mujer porque en la Biblia se lee de un modo indistinto para uno o para el otro. Si tu marido está dialogando es decir, su corazón está orientado hacia, dialogando con su trabajo, con su dinero, con sus negocios, con la vecina, con aquel que ya no es un diálogo de dos en el Señor, ahí ya está quebrado ese diálogo. Esto es la gravedad de no orar como matrimonio. Cuando ya no pueden hablar con el Señor. Y tanta cobardía tiene este Adán, que él había recibido, porque no existía Eva, ya hemos hablado de esto, el mandato de no hacerse dueño del bien y del mal. Por eso se quiebra esa relación con el árbol de la vida, con el otro árbol, porque toma la postura de ser como Dios para adueñarse de esto, quiero hacerlo. Su mujer lo defendió y él, que tenía el mandato, no simplemente no le corta la cabeza a la serpiente, dije, deja de hablar con él y habla conmigo, porque él había dejado de hablar con ella. Tal vez Eva estaba un poco aburrida o distraída porque tal vez él ya no le hablaba. Se cansaron, la rutina del matrimonio después de muchos años que dejamos de hablar, dialogar en el Señor, orar. Se habla del matrimonio como se habla de la familia, se habla de los amigos, se habla en la comunidad cristiana. Este es el centro, porque es sacramental. Desde ahí tengamos un pensamiento análogo para poder hacer que todo esto llegue a todas las realidades humanas, familiares. ¿Sí? Y Adán teniendo como protagonista Eva y la serpiente, pero él también con un pecado de omisión tiene esta complicidad. Recuerden que hay una parábola que es la del rico de Colón, que tiene mucha riqueza, que está en Lázaro, ¿se acuerdan? Está con mucha pobreza ahí, nadie la ayuda. ¿Hizo algún pecado ese rico? En la Escritura no dice que haya cometido ningún pecado, pero fue condenado. Pecado de omisión, porque nunca le ayudó, nunca intervino. Entonces, la valentía para entrar en oración, la valentía para entrar en diálogo con ella o con él, y para poder estar dialogando. Entonces, cuando estás dialogando con alguien, normalmente la otra gente no se mete porque están dos, a no ser que me inviten, y somos 3, 4. Es decir, hay un diálogo íntimo en un matrimonio, un diálogo espiritual, que ya al haber vivido esa soledad del corazón, Adán dejó que entrara el otro. Y no tuvo la valentía en esa omisión de quitarlo. Por eso se rompe el diálogo, es decir, la oración entre ellos. ¿Cómo se rompe la oración entre ellos? ¿Qué viene después? Las acusaciones.
Las acusaciones, ¿se acuerdan quién acusa primero? Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios, ¿a quién va a buscar primero? ¿Por qué? Bien. ¿Vieron esa lógica? Y acá se abre, sí. Sí, yo quisiera preguntar si se podría hablar de una posibilidad, dado la relación que había entre Adán y Eva, de que se diera la posibilidad de que a lo mejor comiera Eva y no Adán, que Adán hubiera rechazado. ¿Podría haber existido esa posibilidad? Ahí, como hipótesis, podría ser, como hipótesis, pero no es lo revelado, pero que Eva haya comido, el 50% de esa culpa es de ella y el 50% es de Adán, porque la dejó sola. Para mí es un 60% Adán y 40% Eva, aunque ella haya mordido primero. Yo por tiempo no les preguntaba, pero si yo antes de decir esto le preguntaba a todos ustedes, ¿quién pecó primero? ¿Qué responde? Eva. ¿Quién pecó más fuerte moralmente? Adán. En realidad es el ser humano. Entonces es una tontería pelearnos entre nosotros. Ella sí, puede ser, pero en acción. Pero tal vez Adán pecó primero en omisión de no cuidarla y no dialogar. Dice, che, deja esa serpiente, vamos a caminar un poco. Que te tengo que contar que estuve nadando esa mañana. Bueno, vamos. ¿Cómo? Porque el diálogo salva. Cuando tu mujer está nerviosa, porque tu hijo llegó mal, porque se peleó con el compañerito, porque la madre del compañerito es una bruja, porque le enseña eso, no le enseña, y el padre no sé qué tal, y viene furiosa, ¿vos qué haces como hombre, como varón? Bueno, sí, pará, correte un poquito que estoy viendo aquí que ahora, no sé, se va de Pataki, entra masa, o sea, estás en otra y tu mujer está con el demonio en la cabeza, o al revés, viene tu marido cansado, hecho una digo al revés porque, este marido cansado, furioso, no sé qué, lo que le pasó en el trabajo, tal, y vos, bueno, sentate, tomate un vino, contame lo que te pasó en el trabajo, qué sé yo, contame qué te pasó con los chicos, y mientras voy haciendo esto, ¿lo estás escuchando alguna vez? Aunque le cuesta hablar. O sea, cuando dejo que la serpiente entre, es porque yo abandoné ese diálogo matrimonial. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Es que ya no me importa si Adán comió o no, ya la dejó sola y le dejó de hablar. Entonces, ¿qué pasa? Las acusaciones. Dice que, es literal esto, Dios, ¿dónde estaba acá? Al oír la voz del Señor que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, esto es un reflejo de la hora de la brisa, de la hora de la oración, es decir, cuando ya has trabajado, cuando has llegado a casa, cuando es la atardecer y nos ponemos a orar, así, ¿no es cierto? Bueno, es la hora de la oración. Era la hora de, me reúno con el Señor a orar. Es decir, era la hora donde tenían que charlar un poquito. Se ocultaron de él, porque los dos hablaban, juntos hablaban con el Señor, después de haber trabajado, porque no es que no trabajaban esto, que estaban de vagos todo el día, sino que no se cansaban como nosotros. Esa es la diferencia. Sí, gracias. ¿Se entiende? Ellos trabajaban pero no se cansaban como nosotros sí nos cansamos. Entonces, a la hora de la oración, el Señor los busca, porque Él te sigue buscando aunque tú no lo busques, aunque no quieras orar, y ahora sí, si quieren pensar en rezar. Pero el Señor Dios lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Importante, ¿no? ¿Dónde estás? Oí tus pasos al jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando tienes miedo es porque no tienes el Espíritu Santo. Este es un concepto también teológico. Si tienes miedo espiritual, ontológico, te falta el Espíritu. Él lo había perdido el Espíritu de amor, el Espíritu de diálogo.
no se sentía amado y ya no lo amaba, porque se amó a sí mismo en su pecado, que fue la pereza, la omisión, el hago lo que yo quiero, déjenme. Estaba, como dice muchas veces, en su mundo. Bueno, así estuvo y así le fue. Dios va a buscar al hombre porque a él le había dado la creación. Él lo rechaza, quería dialogar, y dice: ¿dónde estás? Entonces, este tema, cuando Dios quiere hablar contigo, dialogar contigo junto con tu mujer, porque estaban juntos, te está diciendo: ¿dónde estás? Que es una linda pregunta para que cada uno termine el día y dice: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy como marido, como padre, como esposo, como hombre de trabajo, como hombre cristiano? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi corazón? ¿Con ella, con mis hijos, conmigo mismo, con otra persona, en las cosas? Mi corazón está ya en la vida eterna. ¿Dónde está instalado existencialmente? ¿No? ¿Dónde está ubicado localmente? Entonces, y ya estaba escondido, estaba con miedo, ya no estaba en Dios. ¿No quieres orar con el Señor junto con tu mujer? Es que no está. ¿Dónde estás? Bueno, ahí cada uno tendrá su historia. Cuando lo busca, y él ya la acusa, porque ya no hay diálogo, hay acusación. No hay diálogo de amor, que, insisto, puede ser un silencio, unir los corazones. Hay una acusación. Es un vago, grita mucho, y él le dice a ella: siempre hace lo mismo, ya me canso de lo que hace o de lo que no hace. Son acusaciones. Que la expresen o no la expresen, son acusaciones, por lo tanto hay una victoria del maligno o del demonio, que significa eso, divisor, dividido el diálogo a la pareja. Entonces, él busca, el Señor lo busca a Adán acusa a la mujer acusa. Bien, ¿cómo se revierte todo esto? Y bueno, el castigo... no voy a entrar en el tema del castigo porque sería para otro tema más largo. Cuando tienen a sus hijos, miren lo importante que es el diálogo también. Los hijos de Adán y Eva, ¿se acuerdan los nombres? Caín y Abel, ¿sí? Hay diálogo también. Dios vuelve a intentar, voy a hablar un poquito para que se entienda que también se entra con la familia, con los hijos, ¿no? Dios va dialogando. Cuando está Abel, presenta su ofrenda, un diálogo de amor, presenta lo mejor que tenía, su ganado. Abel, Caín presenta, que era agricultor, lo que le sobró, dice, ¿no? Lo que tenía, no lo mejor. No fue el diezmo propiamente. No, tomates podridos, bueno, ahí esto para Dios, porque... Bueno. Y cuando estaba ya triste, dice la Escritura, por la ofrenda de Abel, y porque Dios vio con bondad a Abel y no a él. Y miren lo que significa romper un diálogo. Dice: ¿por qué estás resentido y tienes baja la cabeza? Si obras bien podrás mantenerla erguida, si obras mal el pecado está agazapado en la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Claro, porque ya estaba tentado, porque estos pobres hijos son hijos de padres pecadores, como nosotros, que si has tenido un trauma en tu familia, con tu papá, con tu mamá, cuando eras chico, son pecadores. Y ustedes también, y yo también. Y eso lo reciben también los hijos, Caín y Abel. Caín como asesino, Abel con la muerte. Es difícil, ¿no? El tema de las generaciones, de cuando se rompe el diálogo con el Señor. Ya no diálogo con mi esposa, mi marido, y se ha quebrado la relación con el Señor, entonces sucede esto. ¿Qué responde Caín? No le responde nada, va y mata, porque ya no había diálogo. Entonces, la falta de diálogo en el matrimonio, la falta de oración en el matrimonio, la pagan tus hijos. ¿Cómo la pagan? Con tu hijo que no quiere hablar con Dios o con un hijo muerto. Ahí Abraham volvió a hablar con Dios. Es muy curioso cuando vuelve. ¿Saben cuándo vuelve a hablar?
Primero habla cuando le nacen los hijos. Dice que Caín se unió a su mujer, Adán cuando se une a su mujer, él dice, el hombre se unió a Eva, aquí está, capítulo 4, y ella concibió a luz a Caín. Entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Acuérdense de esto, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Este es el significado de la palabra Caín. He procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde, 4, versículo 2, dio a luz a Abel. Eva dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas. ¿Qué dijo Adán y Eva cuando nació Caín? He procreado un varón con la ayuda del Señor. ¿Qué dijo Adán y Eva cuando nació Abel, el segundo hijo, el bueno? Que era pastor. ¿Pero qué dijo? Nada. ¿Vamos a rezar? Nada. ¿Hablamos con Dios? No. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré. O sea, la alegría de, tengo un hijo con la ayuda del Señor. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, te bendigo. Vamos a misa, sacramento. Y me acostumbré. Todo es un don. Y estoy acostumbrado a este don. Nace el segundo hijo. Puede ser segundo, tercero, cuarto. Tienes otra bendición en tu familia. No dices nada. Y dejaste de hablar con el Señor y con tu marido o con tu mujer. Dejaron de rezar, para que se entienda. ¿Lo van pillando esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que ese Caín, que fíjense, cuando habla por primera vez, he procreado un varón con la ayuda del Señor, es una oración, pero está manchada esa oración con el pecado original. Es de un corazón que no está redimido totalmente. ¿Por qué? Por la primera persona. Muy bien. No sé quién habló por allá, pero muy bien. ¿Por qué? Porque es una oración desde la soberbia. Y necesito como primera condición para orar la humildad. La humildad de, pese a que tengo 1000 cosas, que sos súper importante y tu tiempo es más importante que estar con Dios y con tu mujer orando, tienes que tener la humildad para decir, necesito estar con el Señor y con mi mujer orando. Esa humildad todavía Adán no la tenía. He procreado yo. ¿Qué va a hacer? No ha hecho nada. ¿Por qué? Porque he procreado un varón. ¿Qué es lo que ha procreado él? Un asesino fratricida. El primer asesinato de la historia de la guerra de la humanidad está en Caín. Y el padre y la madre que dijeron, mirá lo que hicimos. Cuando nació, ahí está el resultado, mirá lo que hiciste, un asesino. Y cuando nació el niño bueno, obra de Dios también, ni siquiera le dijiste gracias, no quisiste rezar. Cuando nacieron vuestros hijos, primero, segundo, que sea, hicieron una acción de gracias, una oración, una bendición, una misa, y desde ese día, siempre, todos los días. Bueno, entonces, fue tal el dolor como padres de perder un hijo, muy fuerte, que aquí vuelve a suceder lo mismo. Cuando nace el tercer hijo, Set, escucha. Adán, después del dolor de perder a un hijo, se unió a su mujer y ella tuvo un hijo al que le puso de nombre Set. Y dijo,
¿Qué significa esto? Y rezaron los Dios a Dios. Sí quisieron rezar, no pusieron excusa para orar, aunque estaban cansados, aunque ella había parido, aunque haya trabajado, aunque llegaron tarde, aunque los chicos y tal, rezaron. Y dijo, Dios me dio otro descendiente en lugar de Abel porque Caín lo mató. Y bueno, ahí nació Seth. Dios me dio. Es una oración de bendición, de acción de gracias, de adoración, una linda oración. Y una oración que habla del hoy. Porque la oración, que es el modo en que oraba el pueblo de Israel, ya voy a terminar. Falta un montón, pero no importa. La oración de ellos en este momento está llena de piedad, de humildad, porque Caín mató, dice, nosotros hemos hecho, no hemos cuidado a nuestro hijo, no hemos estado, le dijimos más o menos gracias con nuestra soberbia y mirá lo que pasó. Y entonces, porque Caín lo mató, siguen con ese dolor, pero se lo siguen diciendo al Señor y Dios me lo dio. Gracias, Señor, por tu misericordia, por todo lo que me diste, a pesar que fui un mal padre, una mala madre. Y le siguen hablando al Señor, volvieron a hablarle, a rezarle, a orar. Eso que nosotros nunca tenemos tiempo de orar, y claro, vamos a misa el domingo y rezamos a Dios y hemos completado hasta el domingo que viene y no largamos ni un Padre Nuestro al aire por las dudas. Difícil. Sí, por tiempo creo que hacemos Tobías, vamos a saltar muchas cosas. Pero para que se cierre bien la idea. ¿Qué es lo que es orar? Teresita, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde la alegría. La prueba de una muerte, la alegría de un hijo. O sea, vamos al extremo, de un extremo al otro. La oración es lo que nos acerca, lo que nos une al Señor. La San Agustín, tarde tamé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde tamé, tú estabas dentro de mí, yo estaba fuera de ti. Y te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Una oración personal. Y hemos estado viendo oración matrimonial, ¿no? Catalina, Trinidad eterna. Hablo de esto porque es volver mi comunión personal de mi familia, mi matrimonio, mi otro yo, juntos estamos en oración en comunión y en diálogo con una Trinidad de personas divinas. Eres hacedor y yo la hechura, por lo que, iluminada, por ti conocí en la recreación que de mí hiciste por medio de la sangre de tu Hijo unigénito, que estás amoroso en la belleza de tu hechura. Entonces es una oración de Catalina con el Padre por la sangre del Señor. Bellísimo. Bien, y vamos a descubrir entonces la oración matrimonial desde la oración de Tobías y Sara. Pues podemos ver esto, obviamente, de modo pleno en la Eucaristía, de la oración de Cristo con el Padre, en esa oración de Cristo con el Padre, entregando, tomad y comer, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, esta es mi sangre que será entregada, es la oración de un matrimonio, toma mi cuerpo, tome mi sangre, sangre, estamos hablando de alma, ¿sí? En sentido hebreo. Toma mi sangre, por eso cuando se derrama para un hebreo la sangre es el alma que se ha caído, por eso en la película Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Cuando Claudia, la mujer de Pilato y Magdalena van con las toallas a absorber la sangre, ¿se acuerdan de esa parte? No. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque se había derramado el alma, ¿no? Beber el alma de Cristo es sangre de mi sangre, es alma de mi alma. Bueno, entonces, desde allí, en la Eucaristía está perfectamente lo que significa la oración de los esposos de cuerpo y alma entregado por el otro en Cristo elevado al cielo. Me adelanto un poquito a la figura para que
se cierre esta idea cristológica, no meramente del Antiguo Testamento, porque me interesa presentar en el Antiguo Testamento la oración de Tobías. ¿Conocen la historia de Tobías? Bien. Son 14 capítulos, es cortito, un libro bellísimo. Se trabaja muchísimo para novios y matrimonios. Pero bueno, básicamente Tobit, papá de Tobías, un hombre de piedad con su esposa, bueno, a él lo envían para que busque una mujer y él encuentra y es Sara. ¿Qué pasa con Sara? Tobit a todo esto estaba ciego, había quedado ciego por un excremento de unos pájaros, hacía mucha piedad y él hace una gran oración, bellísima oración, antes de enviarlo a Tobías a encontrarse con la que iba a ser su esposa. Esta oración antes de la batalla se da constantemente, antes de una misión. Habíamos dicho esto en Judith, Raquel, en Moisés, en Abraham, está constantemente presente. Bien, la historia de Sara es la siguiente. Es una mujer seguramente muy hermosa. ¿Por qué? Porque insistían con ella 7 y a los 7 se murieron. Estaba de novia y en el momento de consumar el matrimonio aparecían muertos en el lecho. Muy, muy grave. Tanto que cuando se casa con Tobías finalmente, habían ya cavado una fosa para él, los suegros. Sí, eso está en la escritura. Hay historias impresionantes en la escritura. Porque este también, 7, que es un número, ¿no? Porque, ¿qué significa y por qué? Porque, yo se los cuento, pero sería lindo leerlo, ¿no? Ella hasta se quería suicidar. Imagínense, todo el mundo, todo el pueblo sabía que ella quedaba viuda la misma noche. Yo no sé cómo insistían los vagos, ¿no? Porque tiene que haber sido... Sí, bellísima tenía que ser los vagos, ¿no? Da igual, si es por ella. Pero, porque ¿quién los mataba? Está en la escritura, Asmodeo, ¿no es cierto? Es un demonio que se había enamorado de ella. Bueno, se había enamorado carnalmente de ella y quería estar con ella. Y llega Tobías con el que lo guía, que es el arcángel Rafael, por eso es el ángel de los novios, el que guía hacia la novia. Así que ustedes, si quieren que sus hijos se casen bien, tienen que rezarle a Rafael. Es todo un tema, ¿no? Porque toda la educación cristiana que hacen ustedes a los hijos, en un segundo se les va cuando se va con otra u otro que nada que ver. ¿Y cómo lo pueden ustedes decirle con quién se van a casar? No, antes se podía, pero ahora no. Entonces, bueno, es todo un tema, pero sí pueden orar como matrimonio profundamente desde que conciben a sus hijos y antes también por los novios que van a tener. Tiene 3 años. Rezar, porque cuando tenga 15, 16, 18 ya va a ser tarde, cuando se te va con otra y dice, ahora va a ser tarde para rezar. Díganle a Adán y Eva que recen por Caín, no, ya es tarde, ya lo mató al otro, ya se fue. Entonces, orar por los novios de tus hijos. Bueno, entonces va a tener sentido todo el esfuerzo que hiciste con ellos, no se vaya con alguien tal vez que no viva la fe como ustedes han transmitido. Bueno, lo cierto es que cuando terminaron de comer y tal, entonces Tobías en el camino había tomado un pez, ¿se acuerdan? Bueno, en el camino el ángel le dijo a Tobías que tenía que pescar así con la mano un pez y lo llevó. Ese pez es signo de Jesucristo. Y bien, entonces el casamiento propiamente. Casamiento propiamente en cuanto a... mientras tanto los padres habían salido como un casamiento cristiano. Ustedes saben que está la boda, el matrimonio, el sacramento, y después la consumación para que se complemente. Si no hay consumación, no queda disuelto, ¿no? Bueno, se dispensa realmente.
Dice, mientras tanto los padres habían salido de la habitación, cerraron la puerta y Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, es decir, se podía acostar con ella, bellísima, hermosa, todo el mundo hasta se había muerto por ella, y él no le movió la pasión carnal, sino, ¿qué hace primero? Levántate, hermana, y oremos para pedir al Señor que nos manifieste su misericordia y su salvación. Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Esposo, esposa se pone a orar para llegar al cielo y para que sus hijos lleguen al cielo. ¿Entienden un poco el mensaje? Acá está lo central. Si se quiere, lo central está en el hecho eucarístico con Cristo, en oración al Padre por nosotros. ¿Y dónde está Cristo? Bueno, Cristo como esposo y esposa, en ese sentido esponsal, ¿no? Y con la unión mística con el alma escatológica. Eso no lo perdamos de referencia para no quedarnos solo como encerrados en el Antiguo Testamento. Y la oración. Bendito seas Dios de nuestro Padre, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Intento hacerlo en oración, ¿no? No meramente una lectura. Que te bendigan los cielos y todas las criaturas por todos los siglos. Tú creaste a Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo en la vida espiritual, en la salvación, en la oración. Necesito a mi mujer para que me ayude a rezar, a mi marido para que me ayude a rezar, a orar. No meramente por las cosas de la casa. Y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste, no conviene que el hombre esté solo, porque si estás solo no puedes orar perfectamente. Te va a costar más. Hagámosle una ayuda semejante a él. Y ahora tomo por esposa a esta hermana mía, qué bonito decirle hermana, en el sentido afectivo, en el ser uno, no para satisfacer una pasión desordenada, y aquí le está rompiendo todo el proyecto del demonio, de Asmodeo, le rompe la cabeza. Ahí sí, este es un nuevo Adán que saca la serpiente, porque no es por una pasión desordenada, aunque la pasión la tenía como hombre, sino para constituir un verdadero matrimonio en el Señor, en la oración para la salvación. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos lugar juntos en la vejez. Ambos dijeron amén, amén, cuando se dice esto en la Biblia, y se acostaron a dormir, es decir, hicieron el amor. Cuando dijeron amén, amén, es decir, una oración de los dos. Si yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez oraron sinceramente al Señor antes de hacer el amor? Y normalmente la respuesta siempre sí, pero no por una respuesta de conveniencia. ¿Por qué? Porque al menos la primera vez en el matrimonio, en el hecho sacramental de casarse, en el matrimonio, es una oración perfecta. Yo te recibo a ti, o me doy, depende de la fórmula que hayan elegido, que es muy lindo que la conozcan, se pueden repetir, y esa oración de yo te recibo, me entrego, en la oración del matrimonio, es una oración perfecta. Y esa oración ayuda a estos hijos, dice el sacerdote, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica, sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Eso está en la oración que hace el sacerdote o el diácono que los casó. Y después consuman el matrimonio sexualmente lo que hubo una unión espiritual. Este es el centro de la oración matrimonial. Es decir, una vez al menos lo hicieron, no sé después. Le voy a preguntar, obviamente. Aquí está este centro. Es una unión de dos almas, de dos vidas, de dos historias,
para la salvación, como dijo Tobías. Ahí cambia radicalmente. Es que es muy hermoso. Dice que cuando sucedió esto, Raguel se levantó y llamó a los servidores y fue con ellos a cavar una fosa. El suegro. No podía. Porque había pensado, no sea que Tobías haya muerto y nos expongamos a caer en el ridículo. Claro, ya habían pasado 7. Apenas terminaron de cavar la fosa, Raguel volvió a la casa, llamó a la mujer y le dijo, manda a los sirvientes. Bueno, y el sirviente dijo, entraron a la habitación y lo encontraron a los dos juntos profundamente dormidos. Luego salió y dijo, está vivo, no pasó nada. ¿No? Y después hicieron la fiesta de boda. Y con esto luego ellos vuelven a la casa de Tobit, o sea, el papá de Tobías y Sara, con Sara, perdón. Y cuando llegan con este mismo pescado limpian las escamas del papá, se cura de la ceguera y hay una oración es muy hermoso porque termina con un canto de Tobit, una alabanza de Tobit. Primero Tobit había pedido en su ceguera, por su desgracia, por su hijo, y ahora hay una acción de gracia de Tobit a Dios. Es decir, frente a cada circunstancia, Tobit pide a Dios por su hijo, por él, por su esposa, y después da gracias. Y esto le enseña a Tobías que hace lo mismo con su mujer. ¿Qué pasó con Asmodeo? Dice que en la escritura que el arcángel Rafael lo buscó a las regiones lejanas de Egipto, es decir, tierras paganas, y lo encadenó, lo encarceló. Es una victoria del amor, del diálogo de Dios, de la oración sobre la pasión carnal. La oración con el Señor, la unión espiritual, le ganó a la pasión carnal. Dice, pero no entendamos de la pasión carnal meramente desde la sexualidad, es decir, no tengo ganas, el cansancio, el trabajo, las cosas, los chicos, las obligaciones, la agenda, toda esa es la carnalidad, que no nos deja tiempo, es decir, no tenemos amor para Dios, pero bueno, la excusa es no tengo tiempo para orar. Entonces, como no tengo tiempo para orar, que me puede salvar el matrimonio, me puede salvar los hijos, ya hemos visto esto de Adán y Eva, y me puede desde la humildad dejar entrar a Dios en mi vida matrimonial, porque tengo esos temas carnales, insisto, no solamente el tema de la cama, sino toda mi vida que me va consumiendo, y llego ya de mayor, ya viejito, y ya no sé a quién tengo al lado porque no sé orar con ella, que puedo orar incluso en silencio. Y tal vez cuando ya no la tengas al lado tuyo, ya no podrás hacer. La oración, ¿y cómo hacer la oración? Que es ¿cómo se hace la oración matrimonial? Bueno, la primera oración es desde la Eucaristía, ahí sí es una oración sacramental, oración que nos enseña la Iglesia leyendo la palabra de Dios todos los días, con una lección divina, con tu esposo, con tu esposa, también puede ser con tu familia. Adoración eucarística, con una oración mariana con Santo Rosario, ir a un lugar de peregrinación, oraciones de rezar, oraciones, pero es en el silencio, en el dialogar, en salir a pasear juntos, dejándolo al Señor que les toque el corazón, que el Espíritu Santo los vaya guiando. Orar no significa solamente rezar un Padre Nuestro, ¿no? Es un diálogo, como Adán y Eva caminando por el jardín y dialogando de los temas de cada día, también es un modo de oración. Momentos más de rezar, momentos más de dialogar de otros modos. Ahí es cuando dejo al Señor que vaya actuando. Y de este modo, la Iglesia nos aconseja estos modos más litúrgicos, si se quiere. Entonces, y también ahí depende de las etapas de la vida, porque tal vez soy muy jubilado, puedo ir con mi esposa todos los días a misa o hacer una adoración eucarística. Tal vez en tiempos laborales no pueda, tal vez pueda uno. Entonces estará rezando por el otro que no puede en ese momento, o está orando por él.
Y que el otro nunca quiere, bueno, tal vez sea el maligno, que sea, no, pero estoy hablando de una cosa así, posesión, demás, simplemente que no quiere que rece, le impide al otro que rece. Dice el Señor que hay cosas hay demonios que hay que quitarlos con oración y ayuno. Entonces puedo quitarlo, hago oración y ayuno por él, por ella, para que podamos entrar en oración. Y orar sobre el hoy, como les decía, ¿no? En todos estos ejemplos que fuimos hablando del Antiguo Testamento, y con Jesús también, cuando está Dios Padre frente a la pasión, está en oración, después va a orar en la cruz. Entonces, cuando está en Juan 17, habla, yo te glorifico, Padre, consérvanos la verdad, pero es distinto a la oración de, aparta de mí este cáliz. ¿Sí? O, ¿por qué me has abandonado? No le dice, ¿por qué me has abandonado? Cuando está en la transfiguración. Cuando dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Es una oración del Señor. En cada momento es un modo de oración. Entonces ustedes también, el modo de oración que tuvieron en el momento del matrimonio, momento cuando nace un hijo, cuando nace un nieto, cuando pueden realizar algo juntos, cuando están en crisis entre ustedes dos, cuando no se entienden, no se comprenden, cuando no se quieren, cuando uno tiene que perdonar fuertemente al otro. Entonces van a orar sobre eso, desde allí, desde esa cruz, desde esa prueba, desde esa herida que tienen, de esa gratitud, siempre con humildad. Acuérdense de Adán y Eva, que les costó la muerte de su hijo para decirles lo que era la humildad de que Dios lo ha hecho, no yo lo hice. Orar sin la soberbia. En definitiva, es mi vida dejando que el Espíritu Santo, desde el Señor, vaya guiando mi vida en encuentro esponsal con el otro hacia el desposorio eterno. Y esa voluntad divina que me va guiando, me va ordenando en el matrimonio, me hace uno en el Señor. En esa unidad sucede la oración. Y eso va a ser mi vida de todos los días y momentos específicos para orar. Momentos exclusivos de oración. Y eso, disciplinarse para a la tarde, a la hora de la brisa, apago la tele, el celu, en otro momento, con ella, con él, en oración. Después de la noche quieren hacer el amor, quieren salir a cenar, quieren estar con los hijos, quieren seguir la vida, pero en el Señor, en momentos de diálogo con Él. Y que eso vaya reparando el diálogo constante. Cuando estoy en el Señor, al otro día, o ese día, ya no le grito, ya no le hablo con una segunda intención, ya no hay una oración interior que lo esté acusando, aunque no se entere o no se entere. Estoy en un diálogo de amor con el Señor. En ese momento exclusivo, mi diálogo o mi conversación, para que se entienda, cambia y se purifica por un diálogo de oración que tuve y lo renuevo todos los días como comenzó. Entonces, esta pequeña oración que se escuchó en el matrimonio, cuando decía, ayuda a estos hijos, ayuda con tu gracia, con tu voluntad divina, con tu presencia en ellos, que en Cristo han fundado una nueva familia, iglesia doméstica, sacramento de tu amor, concédeles que la gracia de este día, gracia unitiva, gracia de amistad, de amor, de oración, de dejar que actúe la voluntad de Dios y no anteponer nada, como lo hizo María Santísima de San José, a lo que Dios quiere obrar en ellos, que la gracia de este día, esta gracia de este día conlleva mucho, una gran profundidad teologal, se prolongue a lo largo de toda su vida. La gracia que recibiste ese día hasta el último día, como una proyección de amistad, de comunión con Dios, en oración junto con tu esposa, junto con tu esposo, junto con tu familia. Nada más. Muy bien. Gracias, padre. Bueno, una pregunta. Para que no es allá con esa cosita de... No lo pregunté. Bueno, mientras, si la hay, o después en las empanaditas podemos ir charlando con el padre, los que se queden. Pero bueno, sí. ¿Cómo hacemos? Empezamos, pero los dos, porque somos en definitiva distintos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Rezamos los dos juntos que un Padre Nuestro? ¿O pedí vos, pido yo? Bueno, vamos a hacer una cosita.
podríamos hacerlo ahora, bueno, sí. Si se animan, como susurrando al oído, es así, es hablarle a Dios de él, hablarle a Dios de ella, y que él escuche y que ella escuche. Hablarle al Señor de él, de ella, en esa situación especial y particular en el hoy. Hay dos elementos esenciales. El hoy, ¿qué significa? Las situaciones concretas que han vivido en el momento pasado o recientemente. Y perseverancia a lo largo de su vida. Acuérdense, la gracia de hoy a lo largo de su vida, la gracia de hoy a lo largo de su vida. Es decir, esto, hacerlo siempre, hasta que la muerte los separe. Acuérdense algo bonito, cuando estén con Dios, cuando estemos, Dios quiera, ¿seremos marido y mujer? ¿Serán? No, pero podrás estar con Dios descubriendo, che, aquí está Manolo, está María, o sea, está aquel con quien he transcurrido mi vida, porque aunque algunos viudos se casaron nuevamente, con él también, y a ese mi hijo y mi abuela, y con quien me santifica el matrimonio, ¿se entiende? Bien. Pero esto de decirle a Dios en el hoy con perseverancia. Es decir, por ejemplo, Señor, te bendigo, te alabo por la mujer, el hombre que me diste, porque por el día que lo conocí sucedió tal cosa, porque con él o con ella tuve a tal hijo, a Juancito, porque hemos pasado tal crisis. Señor, te bendigo, te alabo, y dame la gracia para poder perdonarle tal cosa, o que yo pueda cambiar tal cosa para él, porque sé que a él le molesta que yo sea, no sé, nerviosa o falta de paciencia, o que yo no ayude suficientemente en casa, no sé qué. Le hablan a Dios de él o de ella y de la relación entre ustedes. ¿Se entiende un poco qué significa orar? ¿Se animan a hacerlo entre ustedes un poquito ahora? Sí. ¿Sí? Uno le dice al otro, el otro se lo puede decir o pensar en silencio si no se lo quiere decir. Suavecito, que no escuchemos, esto se apaga. Y piensen en algo bonito, después las cosas más crudas se lo pueden decir a Dios en otro momento, pero es no hablarle a él, a tu cónyuge, no le hablas a él, le hablas a Dios de él y de ella sobre algo específico que les haya sucedido, para alabarlo, para bendecirlo por ese hecho, por algo que hayan compartido, o para pedir algo que estén sufriendo los dos, con un hijo o con alguien en la familia o alguna situación. Te bendigo, te alabo porque junto con él estamos en esto. ¿Ah? Algo corto.